Eso es un proceso electoral interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, eso no es una elección. Pero son tan complicados y además de esto tan deshonestos, porque esa es la palabra, que hasta con su propia militancia hacen trampa. Sin que se hayan despejado las dudas de lo que sucedió el 28 de julio del año 2024, cuando en el país y en muchos países del mundo entero quedó la duda de quién fuera electo presidente de Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El CNE, muy descalificado por lo demás, convocó una elección el pasado 25 de mayo para escoger a parlamentarios de la Asamblea Nacional, parlamentarios regionales y a gobernadores de estado. Rápidamente convocan elecciones de alcaldes y elecciones de concejales, aún sabiendo que el país y el mundo entero no quedó satisfecho con las respuestas que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Eso presagia, y queremos dejarlo como constancia anticipada, que este proceso que han convocado va a ser quizá más escaso que el que vivimos el 25 de mayo. Se está convirtiendo rápidamente en un proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, organización política oficialista que ha demostrado con su actitud, sus dirigentes, que pareciera que poco le importa la institucionalidad y mucho menos respetar las reglas democráticas, al punto tal de que en este momento se respira en todo el territorio nacional una profunda molestia porque pareciera que el PSUV engaña hasta sus propios militantes. De eso vamos a hablar hoy acá en Víctor Moreno TV. Como siempre, para nosotros un inmenso placer estar con ustedes acá en Víctor Moreno TV, una plataforma comunicacional que estamos construyendo ladrillo tras ladrillo para llegar a diferentes rincones del país y del mundo entero. Obviamente, pues con el deseo de que podamos de esta forma contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión en Venezuela y en el continente latinoamericano. De allí la importancia de que comienzo este programa invitándoles a que por favor se suscriban. Hemos notado que mucha gente que ve estos videos no está suscrito. Muy importante que se suscriban porque de esa forma la plataforma va a mostrar mucho más los videos y los trabajos comunicacionales que estemos haciendo. Igual, los comentarios son importantes, nos nutren, permiten la posibilidad de que investiguemos, de que podamos llevarle cada día mejor contenido, de tal forma que ese suscribirse, esa suscripción y ese darle me gusta y los comentarios son tremendamente importantes para nosotros. Fíjense que dentro de cualquier proceso democrático en el mundo es muy importante la existencia de partidos. Si no hay partido, la democracia está debilitada. Por eso hablamos que los partidos forman parte de las instituciones que fortalecen una democracia. En el caso de Venezuela, el oficialismo tiene un partido que fue creado por Hugo Chávez a principios de los 2000, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde buscó e hizo un esfuerzo porque todas esas corrientes que acompañaban el proceso que ellos llaman revolucionario, pudieran de una forma u otra congregarse en torno a una sola plataforma para poder aplicar estrategias, medidas, implementar acciones que pudieran de alguna forma unificar los esfuerzos que estaban haciendo por mantenerse en el poder frente a una masa poblacional venezolana que se estaba inclinando de manera mayoritaria hacia sectores opositores. Hago esta introducción porque eh, aquello de que no veas virtudes en tus enemigos o en tus adversarios, ni veas defectos en tus aliados, es un error histórico. No puede por fanatismo, por radicalismo, desconocerse cuando alguien tiene virtudes, así no comparte contigo, y no necesariamente que está a tu lado es perfecto y no comete errores. Digo esto porque durante todo este tiempo el Partido Socialista Unido de Venezuela ha mostrado potencial como organización para precisamente fortalecer los cuadros políticos desde las bases de cada comunidad, de cada rincón de Venezuela, sin ningún tipo de escrúpulos, utilizando los recursos del Estado, manipulando la fuerza que les da el poder, manipulando el criterio de la gente, ofreciendo lo que nunca van a cumplir, pero han logrado crear de alguna forma una red que está en cada rincón de Venezuela y que inclusive
hasta han confundido la opinión pública venezolana, cuando muchos todavía creen o están creyendo que lo que antes eran, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, hoy son las VC, cuando la verdad es que las VC son la expresión de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y se ha asumido como la representación vecinal o como la representación básica de una comunidad, cuando es totalmente falso. Sin embargo, esto es meritorio que un partido como el PSUV pueda crear una corriente de opinión que al final pueda hacer que mucha gente sienta que haciendo vida en esas estructuras pueda contribuir con su comunidad o pueda ayudar a solventar los problemas que les afecten en un momento determinado. El asunto está en que hay refranes que nos orientan por el camino correcto. Hay uno que dice que la verdad tiene patas largas y la mentira tiene patas cortas. Por ende, siempre la verdad alcanza y pasa a la mentira con sus patas largas. Y durante estos tiempos se han notado las mentiras que han venido cocinando desde la cúpula, desde el cogollo del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando le han hecho ver a las personas algunas realidades que son totalmente falsas. Por ejemplo, el proceso electoral del pasado 28 de julio del 2024 dejó al descubierto la debilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y dejó marcado con mucho contenido, aquello de que cuando un pueblo está decidido a tomar un camino, no hay organización que valga, ni hay barrera que pueda sostener o frenar la opinión de un pueblo, como sucedió el 28 de julio, y que lamentablemente para la democracia venezolana, el Consejo Nacional Electoral no ha sido lo suficientemente responsable para aclarar y definir esas dudas que han quedado y que están en el corazón de todos los venezolanos y de la comunidad internacional. Luego de eso convocan para el 25 de mayo por una elección que ya comenté, la elección de gobernadores, la elección de parlamentarios de la Asamblea Nacional y la elección de legisladores regionales. Y sin darnos tiempo a conocer el enredo que generaron en ese proceso electoral, porque nunca pudieron ponerse de acuerdo los porcentajes de ese proceso electoral de participación o los porcentajes que sacó cada candidato. El Consejo Nacional Electoral publicó unos números que todavía no cuadran desde ningún punto de vista y no les importa que no le cuadren los números, no les importa la opinión que pueda tener la gente sobre un resultado electoral, porque sencillamente no les interesa lo que piensa el pueblo, porque están gobernando a mochi y trocha y están gobernando sin importar lo que piense el pueblo venezolano. Eso no es democracia. Eso bajo ninguna circunstancia es una democracia. Porque democracia no es necesariamente o no es únicamente votar. Democracia es que las instituciones funcionen. Y aún a pesar de la segunda metida de pata, que fue la del 25 de mayo, donde los números no les cuadraron por ningún lado, convocan ahora una elección de alcaldes y de concejales que se van a convertir en un proceso de selección de autoridades por parte del mismo PSUV, que es quien va a participar en ese proceso electoral, con una votación que hoy quiero augurar va a ser mucho menor que la del 25 de mayo, lo cual habla de la gravedad del sistema democrático venezolano, habla de la gravedad de la confiabilidad en el Consejo Nacional Electoral como rector de los procesos electorales y habla además de esto, de la decepción que está imperando en todo el pueblo de Venezuela. Ahora bien, la gente del PSUV en sus cuadros, la VC, los jefes de calle, los jefes de comunidad que ya conforman parte de esa estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela, cree todavía en muchas de sus autoridades. Y es natural que lo hagan porque ese es su derecho. En una democracia, en un país libre, todos tenemos derecho a pensar lo que mejor nos parezca y eso también aplica para la gente que respalda al actual gobierno de Nicolás Maduro. Los convocan a una asamblea con la finalidad de que sean las bases del PSUV las que escojan los candidatos alcaldes y concejales que son los funcionarios más cercanos a la comunidad. Y la gente del PSUV fue entusiasta, organizada, trabajando, no respetando líneas de nadie, porque desde Caracas el señor ministro Diosdado Cabello dijo aquí no se puede dar línea absolutamente a nadie que sea la expresión democrática de las estructuras del PSUV, en las bases del PSUV que representan la lucha revolucionaria y del pueblo venezolano enmarcado en el sentimiento nacional y los herederos de Chávez. Y resulta que fueron a asamblea y el resultado es que la mayoría de las personas postuladas para los cargos de alcaldes y de concejales, o en este caso de alcaldes, no han sido respetados por el cogollo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Han puesto los candidatos a alcaldes en toda Venezuela como les ha dado la gana. Han puesto unos perfectos desconocidos como candidatos a alcaldes.
que van a ser alcaldes porque el proceso electoral va a ser el PSUV. Entonces, el PSUV no está escogiendo al candidato del PSUV, está escogiendo los 335 alcaldes de Venezuela. Entonces resulta que uno observa cómo llevaron a la gente del PSUV a una asamblea para que emitieran su opinión y respetar la opinión de las bases del PSUV, y vemos como en todo el país, entonces lo que las bases del PSUV dijeron, pero no es lo que el cogollo en Caracas está haciendo. Ese cogollo está no solamente ahora a espaldas del resto del país, sino que se está colocando también de espalda a la propia dirigencia y a la propia militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por eso es que estamos viendo la cantidad de renuncias de dirigentes en todas partes del país, porque hay obvias diferencias e insatisfacciones por la postura dictatorial de quienes están al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero la pregunta que yo me hago acá, ¿qué se diferencia eso, lo que hacen con el PSUV, que lo que hacen con el resto de Venezuela? Si así están manejando Venezuela, sin importar lo que piensen los venezolanos. En el caso de las universidades, no les manejan las universidades sin importar cómo piensan las universidades. Han hecho lo que les da la gana con la industria petrolera sin tomar en consideración lo que piensa la masa petrolera venezolana. ¿Qué están haciendo con la economía del país cuando no toman en cuenta a los economistas, a la academia, a las empresas, a los negocios? ¿Dónde está el criterio de esos sectores tan importantes para poder mejorar el tema económico venezolano? No les prestan atención porque sencillamente hacen lo que les da la gana al cogollo del gobierno, al cogollo del PSUV. ¿Qué sucede con el tema de la energía eléctrica que tiene tantos años afectando al país y no escuchan a los expertos en la materia, no escuchan a los que conocen sobre el área, no escuchan a los que viven intensamente el trabajo para medio mantenerlo en materia eléctrica en el país? Sencillamente porque no les interesa lo que piensen, porque solamente están allí es para planificar, es para manipular, es para construir estructuras que le permitan mantenerse en el poder de Venezuela a espaldas de lo que piense cada día la mayor parte de los venezolanos, incluyendo ahora a la dirigencia de base del propio chavismo, incluyendo ahora a mucha de esa gente, que es la que da la cara en las comunidades. Yo en radio he sido contrario a la teoría cuando alguien hace una denuncia que en tal comunidad están dañadas las cloacas y la jefa de comunidad no hace nada. Es una inútil esa jefa de la comunidad. Eso es una inepta esa jefa de la comunidad. ¿Y quién carajo dijo que la jefa de la comunidad es el gobernador o es el alcalde? ¿Quién dijo que la jefa de la comunidad es la que maneja los recursos para resolver el problema de las cloacas? Porque esa pobre mujer que está en esa comunidad allí dando la cara por todo el mundo le echan la culpa de las cosas malas de este gobierno y se lavan las manos los cogollos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, y paga la pobre vieja de la jefa de comunidad por ser una irresponsable que no atiende a la comunidad, cuando la verdad es que aquí hay un gobierno que no ha sido capaz de darle respuesta en ninguna área al sentimiento del pueblo venezolano. Esa es la verdad. Decirlo se ha convertido en un pecado. Decirlo se ha convertido en un riesgo. Decirlo se ha convertido en un atrevimiento. Pero como estamos hablando hoy de refranes populares, quiero utilizar uno que dice: tanto el agua al cántaro hasta que lo rompe. Caracas, en el PSUV ahora colocan unas normas, no, es que no se puede, hay que renovar, hay que buscar gente nueva, hay que refrescar los cargos. Muchos gobernadores que tenían más de 3 periodos los quitaron, muchos alcaldes que tenían 3 periodos. Epa, hay que renovar, no puede ser que tengamos la misma gente todo el tiempo ahí en esos cargos, dice la gente del PSUV. ¿Y cuánto tiempo tiene Nicolás Maduro de presidente de la República, pues? ¿Ah? ¿Y será que es que Nicolás Maduro no está bastante desgastadito como para que el oficialismo hubiese buscado otro candidato más fresco, más nuevo, renovación, como están planteando ellos? Es hipocresía, o sea, es hipocresía porque sencillamente dicen una cosa para adentro o dicen una cosa para afuera y hacen otra cosa para adentro.